Iniciamos la unidad 7 de sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos, iniciando también al mismo tiempo un nuevo bloque. Iniciamos el bloque de hidráulica. Tiene muchas similitudes funcionales, sobre todo con la neumática, pero también tiene algunas diferencias esenciales que iremos conociendo. Y lo primero que vamos a ver el apartado, bueno, pues son las aplicaciones, pero antes de ver concretas algunas aplicaciones, vamos a señalar unas consideraciones con respecto a otro tipo de energía, por ejemplo, con respecto a la energía o la transmisión de la energía mecánica. En este caso se requieren una serie de mecanismos que son complejos, por lo tanto son caros de fabricar y también provocan una pérdida de rendimiento en el sistema, como lo que indica ahí en ese párrafo: embragues, reductoras, bielas, frenos, etc. Consideramos que, sin embargo, que cuando la transmisión de la energía se realiza hidráulicamente, pues el vehículo de transmisión es el fluido, en este caso el fluido será el aceite, y la transmisión, por lo tanto, es tan sencilla como utilizar tuberías y válvulas de paso, de distribución, que iremos conociendo. Son en todo caso mecanismos mucho más sencillos y ofrecen mejor rendimiento que los indicados anteriormente. También otra ventaja de la hidráulica sobre los sistemas mecánicos es que con una sola fuente de energía, pues que sería la generación de energía hidráulica, la bomba, el sistema de bombeo, pues se consigue transmitir fácilmente esa energía a distintos puntos y puede haber distintos elementos mecánicos con relativa relación entre sí que parten de la misma fuente. Son movimientos simultáneos y sin embargo todos parten de la misma fuente. Lo importante o lo esencial de la hidráulica, sobre todo con respecto a la neumática, porque ya he dicho al principio que funcionalmente se parecen mucho, es que la hidráulica me va a dar más fuerza. Es más apropiada para realizar grandes esfuerzos en comparación con la neumática. Realmente la fuerza que desarrolla la energía hidráulica puede llegar a ser muchísimo mayor que con la neumática. Y también permite un control muy exacto de los movimientos. Es quizá un sistema más lento de transmisión que la neumática, pero por contra permite un control bastante más exacto de los movimientos, como el control de la velocidad o poder parar a un actuador a mitad del recorrido, porque con el sistema neumático parar un cilindro a mitad del recorrido no es una operación precisa, porque va a depender de la carga que esté sometido ese cilindro, ya que el aire es un fluido muy compresible, pues el cilindro se parará en un punto u otro dependiendo la fuerza que esté sosteniendo, por ejemplo. Sin embargo, el aceite es un fluido muchísimo menos compresible, del orden del 7% como mucho, y por lo tanto la parada, independientemente de la fuerza que esté actuando sobre el cilindro, pues va a realizarse siempre de una manera precisa, casi siempre en el mismo lugar, en el mismo sitio. Entonces, ¿dónde se aplica la hidráulica? Pues precisamente en eso, en lugares donde se requiere un gran esfuerzo y una cierta precisión de los movimientos, en detrimento quizás de la velocidad de actuación. En industrias metalúrgicas, en prensas, que fundamentalmente una prensa es una máquina que lo que aporta es fuerza, maquinaria para obras públicas, industria naval, aeronáutica, sistemas de transporte, en fin, veremos algunas de las aplicaciones que aparecen en estas imágenes. Se va a dar una excavadora, una elevadora, llegan a tener tantísima fuerza en la aplicación hidráulica que pueden actuar incluso como para compuertas de presas o como esta imagen que veis aquí, que es el puente levadizo que hay en la manga del Mar Menor, que levanta todo un puente, los vanos de un puente, y esto pues también se hace con energía hidráulica. Imaginaos la cantidad de fuerza que hace falta para esto. Vamos a ver durante unos minutos un vídeo que me habla un poco de todo esto de las aplicaciones. Para ejecutar trabajos de diversa índole es necesario aplicar fuerza. La energía necesaria para el funcionamiento de equipos y maquinaria suele ser proporcionada por motores. La energía entregada por la unidad propulsora
muchas veces no es la que se necesita para el accionamiento directo de los componentes de la máquina. En este caso, por ejemplo, el árbol propulsor del diésel no puede ser utilizado para mover directamente el sistema del volquete. Un motor eléctrico tampoco actúa directamente sobre la prensa. Ello significa que la energía tiene que ser transformada y transportada hacia el lugar en el que se tiene que ejecutar el trabajo. De eso se encarga, por ejemplo, la hidráulica. El líquido es el medio que transmite las fuerzas necesarias para ejecutar movimientos. En este proceso se aprovechan una serie de propiedades físicas y líquidos. Veamos cuáles son las ventajas más importantes que ofrece la hidráulica. La hidráulica permite la transmisión de grandes fuerzas cuidadosamente dosificadas, tal como se aprecia en el caso de esta prensa. Los accionamientos hidráulicos ofrecen una relación favorable entre el rendimiento y el peso, lo que constituye una ventaja fundamental en sistemas móviles. En consecuencia, permite efectuar un posicionamiento preciso, lo que es importante en el caso de ascensores. Los sistemas hidráulicos permiten ejecutar movimientos homogéneos a velocidades variables. En el caso de esta sierra, por ejemplo, el movimiento de avance es más lento que el de retroceso. Los sistemas hidráulicos permiten iniciar un movimiento siendo muy elevadas las cargas. Esta característica es importante, por ejemplo, tratándose de una plataforma elevadora. Además, con la hidráulica es fácil prever un sistema de protección de sobrecarga. Según las aplicaciones, puede diferenciarse entre dos tipos de sistemas hidráulicos: la hidráulica estacionaria para máquinas y equipos estacionarios, la hidráulica móvil utilizada en maquinaria de construcción, vehículos y aviones. Sin embargo, en ambos casos las leyes de la física son las mismas. En definitiva, la hidráulica es un sistema de transmisión de energía a través de un fluido que normalmente es aceite hidráulico. Esto sería la definición básica del término hidráulica, o más bien oleohidráulica, especificando que el fluido transmisor es el aceite y no, por supuesto, el agua. Los principios fundamentales de la hidráulica de la oleohidráulica y que me hacen que sea una aplicación eficiente serían estos 5 principios que iremos viendo de una forma más precisa en la siguiente diapositiva. Un líquido puede asumir cualquier forma, eso es evidente y es palpable y no merece la pena insistir sobre ello. El líquido que ocupa un recipiente pues adopta la forma de ese recipiente. Un líquido es prácticamente incomprensible, a diferencia de un gas como el aire. Es decir, no se puede comprimir, quiere decir que ante la presión no reduce mucho el volumen. Y luego, como principios físicos fundamentales, están 3 principios: la ley de Pascal, la ley de continuidad y el teorema de Bernoulli, que veremos a continuación. ¿Y cuál es la función o misión de un fluido en la oleohidráulica? Son 4. Básicamente, lo importante es transmitir la energía, transmitir la potencia. Y luego, como finalidades de ese fluido, que hacen que elijamos uno u otro, está la de lubricar los componentes, hacer que haya pocas fugas y reducir al mínimo las pérdidas de presión o de carga posibles. ¿De acuerdo? Vemos también otro pequeño vídeo en el cual me habla un poquito acerca de esto que acabamos de comentar. En un sistema hidráulico la presión es el factor determinante para la fuerza.
La presión es el resultado de una fuerza aplicada sobre una superficie. La fórmula correspondiente es la siguiente: presión P igual a fuerza F dividida por superficie A. Si una presión actúa sobre un líquido que se encuentra en un espacio cerrado, entonces la presión es igual en todas las partes del sistema. O para expresarlo de otro modo, el líquido sometido a la misma presión en todas partes. Este fenómeno fue descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, dando origen a la ley de Pascal. Al respecto, veamos el siguiente experimento. La presión es la misma en todos los tubos, por lo que el nivel del líquido es igual en todos ellos. En la práctica, ello significa que la fuerza que es aplicada en una parte determinada de un sistema hidráulico puede ser aprovechada en otra parte, ya que la presión es transmitida homogéneamente en todo el sistema. En consecuencia, el líquido funciona como un vástago mecánico de un cilindro. La velocidad del trabajo ejecutado por un sistema hidráulico es determinada por el caudal volumétrico. El caudal volumétrico es la cantidad de líquido que fluye durante una unidad de tiempo a través de un conducto. La fórmula correspondiente es la siguiente: caudal volumétrico Q igual a volumen V dividido por el tiempo T. Para llenar este vaso con 2 litros de agua transcurren unos 10 segundos, lo que significa que el caudal volumétrico es de 12 litros por minuto, o para expresarlo de otro modo, de 0,2 litros por segundo. Supongamos que el caudal volumétrico es de 2 litros por minuto y que el volumen del cilindro del lado del émbolo es de 160 centímetros cúbicos. En este caso transcurren aproximadamente 5 segundos hasta que el espacio esté totalmente lleno y el émbolo haya avanzado completamente. Si no obstante el caudal volumétrico es de 4 litros por minuto, el émbolo avanza en la mitad del tiempo. De este modo es posible regular la velocidad del funcionamiento de los sistemas hidráulicos. La ley de Pascal. La ley de Pascal tiene un enunciado que es el siguiente, que dice: la presión aplicada sobre un punto de una masa de fluido confinado se transmite íntegramente en todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales, actuando estas fuerzas perpendicularmente a las paredes del recipiente. Bien, lo que quiere decir es que la presión, como habéis visto en el vídeo anterior, se transmite a todas las partes que ocupe ese fluido confinado. Un fluido confinado es un fluido que está en un recinto cerrado. Así pues, la presión que yo ejerzo en determinado punto de ese recipiente, de ese sistema cerrado, se transmite en todas partes y actúa perpendicularmente contra las paredes o la limitación de ese recinto. En la diapositiva anterior vemos también un poco ¿no? Si yo aplico una presión en un punto, pues esa presión se distribuye de manera por igual en todo el volumen de ese fluido y actúa perpendicularmente contra los límites de ese fluido. Tenemos la aplicación principal, estaría lo que denominamos la prensa hidráulica. Si nosotros vemos este dibujo, ¿no? Podemos observar que si ejercemos una presión F1 sobre esta superficie, esa presión se transmite a lo largo de todo el recipiente. Entonces, esa presión, que como decía en el vídeo es la fuerza partido por la superficie, aunque en el vídeo ponía fuerza partido por área, pero bueno, área y superficie sería lo mismo, pues sería igual en todas partes. Por lo tanto, si yo ejerzo esta fuerza, esta presión en este punto, aquí tenemos que la presión en este punto va a ser exactamente igual que la presión en este punto, es decir, P1 sería igual a P2. Sin embargo, tenemos la fuerza F1, vamos a ver que la fuerza F2 es mucho mayor, ya que si igualamos las presiones, ya no son iguales, y calculamos la fuerza que se ejecuta en la zona donde la superficie es mayor,
nos daríamos cuenta que la fuerza F2 es mucho mayor que la fuerza F1 en la proporción que sea mayor la superficie S2 con respecto a la superficie S1. Si la superficie S2 es 4 veces mayor, pues la fuerza F2 será 4 veces mayor que la fuerza F1. Este es el principio básico de la prensa hidráulica, que se basa fundamentalmente en la ley de Pascal. Con una pequeña fuerza yo puedo multiplicar lo que quiera la fuerza en otro punto. Realmente, bueno, esto es así, pero no estamos creando nada, no estamos creando energía, porque claro, la energía o el trabajo es fuerza por longitud. Para que esta fuerza será 4 veces mayor, pero también el desplazamiento de este émbolo sería 4 veces mayor que el de este otro, por lo tanto la energía sería la misma, en todo caso la misma, menos las pérdidas que se produzcan. Vamos a ver otro vídeo también que ilustra esto. Hemos podido apreciar que la repartición de la presión dentro de un sistema hidráulico cerrado permite transportar una fuerza. Si las superficies activas tienen superficies iguales, es decir, si los diámetros de los cilindros son los mismos, entonces la fuerza efectiva en el lado izquierdo es igual a la fuerza activa en el lado derecho. En el experimento vemos cómo se logra obtener un estado de equilibrio de fuerzas si los pesos son iguales. Pero si la relación entre las superficies activas es de, por ejemplo, 1 a 3, entonces puede sostenerse una carga 3 veces superior, obteniéndose nuevamente un estado de equilibrio. Ello significa que en un sistema hidráulico es posible obtener una transmisión capaz de aumentar o disminuir la fuerza. Lo mismo se aplica en el caso del recorrido. Estos dos cilindros tienen émbolos de superficies iguales. Si el émbolo de la izquierda es presionado un tramo determinado hacia abajo, el de la derecha sube la misma distancia. Pero si el cilindro de la derecha tiene un émbolo con una superficie 3 veces superior, entonces su recorrido será 3 veces menor en comparación con el tramo que recorre el de la izquierda. De este modo es posible mover grandes masas con un esfuerzo relativamente pequeño. Así sucede en el caso de la plataforma elevadora hidráulica para automóviles. Por un lado, la fuerza es pequeña y el recorrido grande, mientras que en el lado en el que actúa la carga, la fuerza es grande y el recorrido pequeño. Bien, otra de las leyes fundamentales de la hidráulica es la ley de la circulación o de la continuidad. Es una ley que establece la equivalencia o las proporcionalidades entre la velocidad y el caudal que tenemos en un recinto cerrado, en una tubería, básicamente. Tenemos que si el caudal, aquí denominado con la letra Q, es igual al volumen partido por el tiempo, al volumen de fluido que circula en la unidad de tiempo, y si entendemos que ese volumen es la superficie o el área por la longitud dentro de una tubería, ¿vale? Una tubería lo consideramos una sección cilíndrica, pues el volumen sería el área por la longitud. Por lo tanto, el caudal sería el área por la longitud partido por el tiempo. Si por otra parte, independiente, tenemos que la velocidad de un móvil, de cualquier elemento móvil, es igual a la longitud partido por el tiempo, podemos concluir finalmente que el caudal es igual a la superficie por la velocidad, ya que la longitud partido por el tiempo queda sustituida por la velocidad y por lo tanto el caudal sería igual a la superficie o el área por la velocidad de desplazamiento del fluido dentro de esa tubería. ¿De acuerdo? Así pues consideramos que por esta ley de la circulación o de la continuidad se establece que en un circuito hidráulico el caudal es constante en todo su recorrido. Esto lleva a una serie de implicaciones, porque si el caudal es constante en todo su recorrido, podemos concluir que al cambiar la superficie o la sección de la tubería, pues va a cambiar la velocidad, lógicamente. Si esto es constante, y yo bajo o subo la superficie, pues va a subir o bajar respectivamente la velocidad. Aquí en este dibujo podemos ver un ejemplo de una sección de tuberías donde tenemos 3 secciones diferentes. La 1, la 2 más pequeña y la 3 intermedia. Bueno, pues en cada parte de esta tubería la velocidad de desplazamiento del fluido pues va a ser diferente. Aquí como la superficie es grande,
la velocidad va a ser pequeña. Aquí como la superficie es muy pequeña, pues la velocidad va a ser muy grande. Y aquí como la superficie o el área es intermedia entre ambos dos, pues vamos a tener una velocidad también intermedia. Lo que implica el dibujo pues sería esta igualdad, que el caudal va a ser el mismo en las tres secciones de tubería, y como la superficie de la sección, digamos, de la tubería va a ir cambiando, pues también vamos a tener tres velocidades diferentes. Podemos poner la velocidad o la superficie como tal, o podemos trabajar con el diámetro de la tubería. Si convertimos la superficie, sabemos que la superficie es el 2 por pi por el radio al cuadrado, podemos operar con la expresión y llegaríamos a la conclusión eliminando las partes constantes como el pi y la parte del doble del radio y demás, que se establecería esta igualdad. Y es que la velocidad, pues igual que es proporcional a la superficie, la velocidad va a ser proporcional al cuadrado del diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que reduzcamos o aumentamos el diámetro, pues va a aumentar o reducir la velocidad respecto al cuadrado de ese aumento, esa reducción. Vemos también aquí un pequeño vídeo que me habla también acerca de esto. El control de la velocidad de trabajo de los elementos de accionamiento de un sistema hidráulico está a cargo de válvulas reguladoras de caudal combinadas con una válvula limitadora de presión. Esta combinación incide en el caudal volumétrico, el cual constituye el parámetro decisivo para la velocidad de la operación de trabajo. Las bombas constantes ofrecen un caudal volumétrico también constante. Ello significa que una reducción de la sección únicamente provocaría un aumento de la velocidad del flujo y, por supuesto, un aumento de la presión en la zona de estrechamiento. Esta situación no es deseable, ya que el caudal volumétrico no varía en este caso. Aquí vemos la velocidad de las operaciones de trabajo de un cilindro estando abierta la válvula reductora de caudal. Si aumenta la resistencia por efecto de dicha válvula de estrangulamiento, aumenta la presión en el conducto antepuesto a ella. La válvula limitadora de presión empieza a abrir, por lo que el caudal volumétrico es dividido, una parte fluye hacia el cilindro, mientras que la otra fluye hacia el depósito. El caudal volumétrico que ahora surte efecto tiene como consecuencia una velocidad de trabajo inferior. Aquí vemos otro efecto que tiene una válvula reductora del caudal. Cuanto mayor es la carga, tanto más lento es el movimiento de avance. Para conseguir una configuración que no dependa de la carga, puede recurrirse a una válvula reguladora de caudal. Este tipo de válvula está constituido por un reductor de ajuste y un reductor de regulación. Con el reductor de ajuste se puede determinar el caudal volumétrico y, en consecuencia, la velocidad del émbolo. Al aumentar la carga en el lado de la salida, aumenta ahí la presión. Esta presión actúa sobre el reductor de regulación conjuntamente con la fuerza del muelle. Entonces el reductor deja abierto el paso con el fin de compensar la mayor resistencia. De este modo, la presión de salida mayor no actúa sobre la válvula limitadora de presión, evitándose que se produzca una modificación del caudal volumétrico. A continuación veamos un ejemplo. El torno tiene que funcionar independientemente de la carga, ya que si el avance no es constante, se obtendría un resultado desigual. La válvula reguladora de caudal procura una velocidad constante del movimiento de avance. Existen dos métodos para estrangular un caudal volumétrico.
Aquí vemos el estrangulamiento de la corriente de alimentación. El estrangulamiento del conducto de alimentación utilizado para que avance el cilindro provoca un calentamiento del aceite. Sin embargo, si el aceite está caliente, disminuye la precisión del movimiento del émbolo del cilindro. Hay máquinas en las que esta circunstancia no tiene importancia, pero estas instalaciones trabajan con máxima precisión, por lo que no es deseable que el aceite se caliente. En estos casos se instala un estrangulamiento en el conducto de reflujo. Ello significa que es estrangulado el aceite que fluye hacia el depósito. En esa zona no importa que se caliente el aceite. Al mismo tiempo, el émbolo del cilindro queda sujeto hidráulicamente. En esta situación debe tomarse en cuenta que la relación entre las superficies de ambos lados del émbolo provoca una multiplicación de la presión. Ello significa que el sistema tiene que estar concebido para resistir las correspondientes altas. Bien, continuamos con la otra ley fundamental que establece las características de la hidráulica, que es acerca de la energía. Hemos visto la primera ley, que era acerca de la presión, la ley de Pascal. Hemos visto la ley de la continuidad, que era acerca del caudal. Y por último vemos la otra ley, otro teorema fundamental, que es acerca ya de la energía. En todo caso, en hidráulica, en fluídica en general, la energía siempre va a resultar del producto de las dos anteriores, la presión por el caudal. Si hablamos de energía, sería presión por caudal por tiempo. Entonces, el teorema que habla sobre la energía hidráulica es el teorema de Bernoulli. En principio, tenemos que considerar que en un sistema hidráulico se desarrolla la energía de distintas formas. Por ejemplo, la energía potencial, que depende de la altura a la que se encuentre el fluido desde un extremo desde un punto a otro. Está la energía hidrostática, que es la debida a la presión. Está la energía cinética de movimiento o hidrodinámica, que es la debida a la velocidad. Y por último estaría la energía térmica, que se produce por el calor. Se produce por el calor por el rozamiento del líquido con los elementos. Al circular el fluido a través de los distintos componentes, pues se produce calor y eso también desarrolla una energía. O la hidráulica en general se puede desestimar porque son muy pequeñas la primera y la última. Realmente es una parte mínima de la energía total desarrollada, por lo tanto podemos prescindir en principio de una manera, para llegar de una manera aproximada a distintas consideraciones, de la primera y la última. Así tenemos que los dos principales tipos de energía que se desarrollan en hidráulica son la debida a la presión y la debida al movimiento, la debida a la velocidad. Y el teorema de Bernoulli dice exactamente lo siguiente. La energía total de un sistema de fluidos permanece constante a lo largo de la trayectoria del flujo. Es decir, igual que la presión en el primer teorema de Pascal permanecía constante, igual que el caudal en el teorema anterior de la ley de continuidad también permanece constante, pues también la energía total dentro de un sistema de fluidos confinados permanece constante. Y esto trae distintas consideraciones. Lo mismo que las anteriores también traía distintas consideraciones. La ley de Pascal, al permanecer constante la presión, había una transformación de fuerzas. La ley de continuidad, al permanecer constante el caudal, hay una transformación de la velocidad. Pues el teorema de Bernoulli, el hecho de que se permanezca la constante la energía va a establecer las siguientes consideraciones. La energía, si es constante, la energía debida a la presión y debida a la velocidad, la suma de las dos permanece constante. Por lo tanto, si disminuye una, va a aumentar la otra. En este caso, podemos considerar que si la velocidad de un líquido cambia porque ha cambiado el diámetro de la tubería, entonces, al aumentar la velocidad, la presión va a disminuir. Si la tubería, el diámetro de la tubería aumenta, sabemos que por la ley de la continuidad la velocidad va a disminuir, entonces la presión va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces consideramos eso, que la presión aumentará o disminuirá en función de que la velocidad disminuya o aumente respectivamente a lo largo de todo el recorrido. Esto trae bastantes implicaciones, ¿no? Ya iremos viendo algunas de las aplicaciones.
pero por ejemplo la aplicación del efecto Venturi, que de algún modo se vio en neumática cuando vimos como el elemento lubricador de la unidad de mantenimiento subía el aceite a través de un tubito para depositarlo en el fluido de aire, era precisamente por eso, porque había un aumento de la velocidad y ese aumento de velocidad hacía una disminución de la presión y por lo tanto el aceite subía para arriba. Vamos a ver una cuestión, una consecuencia básica, una consecuencia no deseable de la hidráulica, de ese aumento y disminución de la presión debido a la velocidad, y es el fenómeno de la cavitación. El fenómeno de la cavitación va a provocar la eliminación de pequeñas partículas y en definitiva el deterioro de componentes de un sistema. Esto es debido a ese principio de Bernoulli, que implica que un aumento de la velocidad origina una disminución de la presión y una disminución de velocidad origina un aumento. Entonces, si aumenta la velocidad del caudal en un punto, se provoca esa reducción de la presión. A partir de una depresión, si reduce la presión debido a que la velocidad es muy grande en un punto, llega a originarse una depresión por debajo de la presión atmosférica, con lo cual se forman burbujas en el aceite, ¿vale? Tenemos una sección de una tubería donde la velocidad aumenta y ese aumento de la velocidad provoca una depresión tal que se originan burbujas de aire en el aceite. Luego, cuando esa velocidad disminuye ante un ensanchamiento de la tubería, la presión que origina provoca que las burbujas de aceite, las burbujas de aire dentro del aceite se rompan, estallen. Ese estallido de las burbujas hace que se desprendan pequeñas partículas en la pared, provocando una fatiga del material, como aquí se indica. Aquí veis un poquito el proceso. Se forma una burbuja debido a la velocidad por aumento debido a la presión por aumento de la velocidad, a la depresión, más bien por aumento de la velocidad, y al aumentar otra vez la presión, pues esta burbuja tiende a romperse y ese estallido puede provocar la pérdida de material en las zonas donde se produce ese estallido, ¿vale? Provocando que incluso el material a veces llegue a adquirir deterioros bastante grandes. Vamos a ver un poco un vídeo donde habla marginalmente de esto de la cavitación y donde veréis un poco de una manera visual de qué es lo que estoy hablando. En un sistema hidráulico hay pasos con amplitudes diferentes. Dado que en todas partes del sistema existe el mismo caudal volumétrico, la velocidad del flujo tiene que ser superior en las partes más estrechas. Si la velocidad del flujo es inferior a 4 hasta 6 metros por segundo, el líquido avanza homogéneamente, aunque su velocidad es ligeramente superior en el centro de los tubos. Este fenómeno es denominado corriente laminar. En un estrechamiento, es decir, en una zona de estrangulamiento, aumenta la velocidad del flujo. Esto tiene como consecuencia la formación de turbulencias y una pérdida de presión. Cuanto mayor es la velocidad del flujo, tanto mayor es la pérdida de presión. Nuestro experimento lo demuestra muy claramente. En el tubo del medio, por encima del estrechamiento, la columna de agua es la más pequeña, lo que significa que ahí la presión es la más baja. En casos extremos, la caída de presión puede ser tan alta que es posible que se forme una depresión. En este caso se forman burbujas a causa de aire que se desprende del aceite. Cuando se vuelven a romper a causa de un repentino aumento de la presión detrás de un estrechamiento, es posible que en esta zona de paso se desprendan minúsculas partículas del material. De este modo se desgasta el material, pudiendo incluso quedar totalmente inutilizado. Este fenómeno es denominado cavitación y en la práctica se pone de manifiesto especialmente en los taladros de las piezas, en los perfiles de mando de las válvulas, es decir, en todas aquellas partes donde termina un estrechamiento. En el momento en que las burbujas son comprimidas de golpe al aumentar repentinamente la presión, aumenta la temperatura considerablemente. Si la temperatura llega a ser superior a los 830 grados centígrados, incluso es posible que se produzca una autodetonación, tal como sucede con los motores diésel. Así se originan pequeñas ondas de choque que repercuten en todo el sistema y que hacen envejecer el aceite más rápidamente.
Todos estos fenómenos negativos pueden evitarse si las dimensiones del sistema hidráulico son suficientemente grandes. Una de las propiedades más importantes de los fluidos, de los aceites en este caso, es el de la viscosidad. Un fluido es tanto más viscoso cuanto más, digamos, espeso lo veamos, ¿vale? Es una percepción, digamos, visual, esto de la viscosidad. Pero tiene su definición. La viscosidad, digamos, que es la resistencia que opone un fluido al movimiento, o más bien a escurrirse. Es cuanto menos movimiento tenga el fluido a lo largo de para una misma presión a lo largo de un sistema, pues es porque es más viscoso, ¿no? Esta propiedad pues también tiene que ver con la temperatura. Cuanto más grande sea la temperatura, la viscosidad es más pequeña. Y cuanto más baja sea la temperatura, la viscosidad es mayor. Esto lo podemos ver de una forma muy familiar, por ejemplo, con algo tan conocido como la miel. Si la miel está a una temperatura baja, pues es mucho más, se queda prácticamente sólida. Sin embargo, a una temperatura alta, pues la miel en este caso es mucho más fluida, ¿no? Podemos entender esto. ¿Y qué aporta una viscosidad baja, una viscosidad alta? Bueno, pues ventajas o inconvenientes. Por lo tanto, hay que llegar a un nivel de viscosidad adecuado. Por ejemplo, si la viscosidad es demasiado baja, pues es muy fácil que se provoquen fugas y digamos que se produzca una baja lubricación al mismo tiempo. A pesar de ello, es preferible utilizar, vamos a componer en ese párrafo, un aceite de baja viscosidad, ya que su menor fricción se pierde menos presión y potencia. Son las ventajas, ¿eh? Es decir, en definitiva, una viscosidad baja tiene los inconvenientes de que puede provocar fugas y una baja lubricación. Sin embargo, aporta menor fricción y por lo tanto pierde menos presión y potencia. Eso hace que tengamos que llegar a un compromiso entre una fluidez baja o una fluidez alta. No puede ser ni demasiado baja ni demasiado alta. Efectivamente, porque si es muy elevada la viscosidad provoca, ya hemos dicho, más fricción. Entonces, por lo tanto, hay muchas más pérdidas, lógicamente. Veamos otro vídeo que también habla de este concepto de la viscosidad, bastante ilustrativo. El líquido sometido a presión, contenido en sistemas hidráulicos, cumple con varias funciones. Primera, transmite la energía generada por la presión. Segunda, además se encarga de la lubricación de las piezas móviles. Adicionalmente protege las partes metálicas frente a la corrosión. Tercera, asimismo descarga el calor residual, ocasionado por la fricción del flujo de aceite en sistemas hidráulicos. Cuarta, finalmente, el líquido se encarga de transportar las partículas desprendidas por las piezas móviles hasta que son retenidas por un filtro. Los líquidos tienen diversas características que deben ser tomadas en cuenta al trabajar con líquidos sometidos a presión. El agua es un líquido que fluye con mucha facilidad, lo que significa que tiene una viscosidad muy baja. El agua no ofrece protección contra la corrosión y casi no tiene propiedades lubricantes. En consecuencia, en estado puro normalmente no puede ser utilizado como fluido para sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos suelen funcionar con aceites minerales o sintéticos. Se trata de aceites de baja viscosidad. Aquí vemos un aceite con un elevado grado de viscosidad, lo que significa que se trata de un aceite muy denso. Mediante aditivos es posible modificar las propiedades físicas de los aceites. Ello significa que los aceites pueden ser adaptados a las aplicaciones específicas agregándoles las sustancias respectivas. Y dicho sea de paso, que los aceites pueden ser comprimidos un 7% aproximadamente, es decir, muchísimo menos que el aire. Esta es una de las razones que explica la precisión de los sistemas hidráulicos. Por último, hoy vamos a ver algo que ya conocíamos, porque es una diapositiva muy parecida a otra que vimos en neumática, pero de algún modo lo vamos a recordar.
y son las magnitudes que intervienen en la hidráulica, las magnitudes importantes. Hemos hablado a lo largo de todo este vídeo de conceptos como presión, caudal, energía, potencia, fuerza, velocidad. Bueno, pues todos esos son magnitudes, y esas magnitudes pues tienen una forma de cuantificarlas o de medirlas. Por ejemplo, la presión. En este caso es una de las magnitudes más importantes en hidráulica, junto con el caudal, y tiene estas unidades que por otra parte ya las conocemos de neumática. La unidad básica del sistema, en el sistema internacional, es el pascal, que es un newton partido por metro cuadrado. Sin embargo, es otra unidad la que se emplea en hidráulica, porque el pascal es una unidad de presión muy pequeña, ¿vale? La unidad que se emplea fundamentalmente en hidráulica es la atmósfera o el bar, básicamente, viene a ser casi lo mismo, ¿no? En este caso, el bar es un kilogramo fuerza o un kilopondio por centímetro cuadrado. Otra magnitud fundamental, porque son las dos magnitudes esenciales, la presión y el caudal. Digamos que en energía hidráulica pues son las dos magnitudes esenciales. Igual que la energía eléctrica, por ejemplo, por establecer una analogía, las dos magnitudes fundamentales son la tensión y la intensidad, pues en energía hidráulica es la presión y el caudal. Digamos que cualquier manifestación de la energía tiene una serie o un par de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en la energía mecánica, las dos magnitudes fundamentales son la fuerza y la velocidad. En la energía eléctrica ya he dicho, la tensión y la intensidad. Y en la energía hidráulica, lo mismo que en la neumática, son la presión y el caudal. Entonces el caudal ya hemos visto que es el volumen que se desplaza en la unidad de tiempo. En el sistema internacional, la unidad fundamental serían los metros cúbicos partido por segundo, ¿no? Sin embargo, esto es una unidad muy grande para trabajar en los sistemas hidráulicos habituales, y se emplea una unidad bastante más pequeña, que son los litros por minuto, o lo mismo, los decímetros cúbicos por minuto. Entonces la equivalencia, pues establecer una equivalencia para que veáis lo grande que es el metro cúbico partido por segundo, entre la equivalencia, decía, entre metro cúbico partido por segundo y litro partido por minuto, pues sería esta. Un metro cúbico partido por segundo. Si hacemos la operación, un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos y un segundo tiene 1 partido por 60 minutos. Trabajando con las constantes de esta expresión, llegaríamos a la conclusión de que un metro cúbico por segundo tiene 60.000 litros por minuto. ¿De acuerdo? Es por eso que el metro cúbico partido por segundo son una unidad muy grande, y la que se emplea básicamente el caudal son los litros por minuto. La velocidad, bueno, la velocidad es un término conocido. La longitud partido por tiempo en el sistema internacional serían los metros por segundo. La unidad de metros por segundo no es la más utilizada en hidráulica. Se suele utilizar pues los centímetros por segundo, básicamente. Y tenemos también la potencia. La potencia, finalmente, es una unidad general también, como la velocidad, y la unidad principal es el vatio. El vatio es el trabajo que desarrolla un julio en un segundo, o más bien julio por segundo. Si lo pasamos a fuerza, longitud, tiempo, pues tenemos que un vatio es igual a un newton por metro partido por segundo, ¿vale? En cualquier caso, estas conversiones no son relevantes. Nosotros vamos a utilizar las unidades, en todo caso, del bar, longitud, litro por minuto, centímetro por segundo y vatio, de una forma habitual, o digamos sin entrar en principios físicos de conversión entre unidades. Finalmente es necesario establecer lo que os he dicho antes, que el cálculo de la potencia hidráulica es igual al producto de la presión por el caudal, o el caudal por la presión, como pone aquí. Así pues, vamos a encontrarnos que un vatio de potencia hidráulica es igual a un metro por segundo multiplicado por un pascal. ¿De acuerdo? Eso en el sistema internacional. Si nosotros hacemos esa conversión del sistema internacional de presión y caudal, llegamos a la conclusión de que un vatio viene a ser 0,6 veces un litro por minuto por bar. Estaré aquí un poco
lo que sería esa conversión por metro por segundo es igual a 60 mililitros por minuto, está puesto aquí, y un bar lo teníamos de esta expresión de aquí, es igual a 10 elevado a 5 pascales, por lo tanto un pascal es igual a 10 elevado a menos 5 bares, ¿de acuerdo? Llegamos a esta conclusión de aquí. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos trabajado diferentes conceptos de la hidráulica. Digamos, hemos establecido unos principios básicos y nos sirve de introducción a lo que será ya digamos, la aplicación práctica de la hidráulica. Baste decir, me falta por comentar, que no lo he comentado antes, que una de las cuestiones que sí lo he comentado de algún modo, superficialmente, pero no de una manera cuantificable, que diferencia a la hidráulica de la neumática, es la fuerza de actuación, y como tal, pues vamos a tener que en hidráulica se va a trabajar con presiones muchísimo más elevadas que en neumática. Recordar que cuando hemos estado haciendo las prácticas de neumática y hemos trabajado con neumática, hemos estado trabajando a un nivel de presión de entre 6 y 8 bares, ¿no? Pues bien, en la hidráulica se trabaja con presiones muchísimo mayores, ¿no? Como mínimo 80 bares, de ahí para arriba, 80 bares, 100 bares, 120 bares, y depende ya de la aplicación, pues emplean presiones muchísimo más elevadas. Por lo tanto, la transmisión de fuerza también es mucho más elevada. Bien, pues como digo, el vídeo termina aquí. El próximo día que veremos ya otros apartados de esta unidad de trabajo, ya básicamente de aplicación a circuitos y montajes hidráulicos.